Hablemos de cambio educativo. A lo largo del proceso de la historia de la humanidad, la educación ha tenido influencia en diversos aspectos de la vida social, económica, política y cultural. Por ende, las políticas educativas que se han implementado para poder realizar modificaciones a lo que es la educación se han visto en significativas partes. Sin embargo, vamos a tocar al autor Michel Foucault. Foucault, en su obra El significado del cambio educativo, un cuarto de siglo de aprendizaje, menciona que es necesario captar la evolución del estudio del cambio de la perspectiva que se ha dedicado a lo largo de la práctica educativa por medio del análisis, reflexión y del contraste entre la teoría y la práctica. Su obra comprende 4 etapas. El significado del cambio educativo, la cual la primera es preparándonos los años 50 y 60, en la cual hace un preámbulo de la educación posguerra que existió después de la guerra, válgase la redundancia, ¿no? Y la fase de la implementación, la fase del significado del cambio y fase de la capacidad para el cambio. Una obra que tiene una línea cronológica en la cual se puede permitir conocer el nivel, la conceptualización de lo que quería Foucault acerca del cambio educativo, la práctica de el significado y cómo es que se ha capacitado últimamente a los docentes o se ha capacitado en el sistema educativo para permitir un cambio en la educación. Entrando en la primera fase, según menciona Foucault en la lectura, preparándonos los años 50 y 60, no es secreto que la educación ha tenido errores, ha tenido avances así como sus errores en el pasado. Por ello, muchas de las ideas del cambio educativo se encuentran pioneros como Dalin, Gottland, Havelock, Miles, Rogers, Saracen, que son los pioneros del cambio de la educación en los años 50 y 60, hasta maestros del cambio en la educación como lo son Emily Durkheim, Max Weber y John Dewey. Sí, pero cuando hablamos de John Dewey no hablamos de Dewey que todos conocemos, sino de Dewey que estaba en contra del sistema educativo estadounidense, ya que presentaba inconformidad ante las maneras y las prácticas que se ejercían en ese entonces en la educación. Él estaba a favor de una formación integral para incentivar la curiosidad del niño y que él fuera el que descubriera el conocimiento que debería adquirir. Siguiendo sobre la obra de Michel Foucault, El significado del cambio educativo, un cuarto de siglo de aprendizaje, existe un preámbulo del cual nos habla de la posguerra, es decir, de los cambios e implicaciones que existieron en la educación entre las décadas de los 50 y 60. El apartado se llama Preparándonos los años 50 y 60. El objetivo que denota Foucault en es conocer qué motivaba el cambio. Sin embargo, si revisamos todas las aproximaciones teóricas que existían después de la posguerra, son inmensas, es una larga lista, pero conoceremos algunas de ellas a lo largo de este video, ya que relativamente se tomaba a esa década como una década tranquila. Aunque la atención durante los años 60 se centró en un nuevo término revolucionario completamente mágico, por decirlo así, el cual es innovación educativa, a lo que Foucault denominaba como la era de la adopción, pues la preocupación de Estados Unidos era importar ideas externas las cuales producieran el ansiado y esperado cambio educativo, el cual prometía el discurso. Al mismo tiempo, en lo social, los movimientos por los derechos civiles existían diversas injusticias y se manifestaban por medio de la calidad educativa y la igualdad de oportunidades, creando y emergiendo la necesidad de estrategias federales para la mejora de la educación. Así, John Hawley, en el año de 1967, ilustra esta época con una de sus frases más polémicas. La innovación es una de las palabras mágicas que influyen en la planificación escolar de 1967, un término que todo docente de seguro quería utilizar para poder mejorar la práctica educativa. ¿Lo recuerdan? Bueno, Michel Foucault en julio de 1968 se integró al Instituto de Estudios en Educación de Ontario
una institución en la cual se establecía para el estudio de los problemas educativos. En ella, Fulan encontró una experiencia la cual lo haría innovar y cambiar el paradigma en el cual se encontraba. Encontró la obra de Seymour Sarason, 1971, La cultura escolar y el problema del cambio, una parte en la clave conceptual que abrió a un nuevo campo de trabajo el cual congeniaba con los intereses de ese entonces de Michel Fulan. En 1970 se convocó a un seminario en Noruega, el cual revisarían o examinarían los conceptos críticos de los procesos de cambio. Es aquí donde la magnífica aventura de las fases de implementación, década del significado y década de la capacidad para el cambio se hacen presentes y comienza el viaje intelectual y práctico del estudio del cambio. Hablemos de la década de la implementación. Michel Fulan en 1970 refiere que la innovación tenía un mal nombre, por ello se acuñó el término implementación. Sea lo que eso significaba y lo que significa hoy en día, eso es lo que se usó. Y en la práctica educativa. La gente cool, para hacerse notar, decía que las innovaciones se usaban y sin referirse a un por qué ni un para qué, aunque pocas cosas estuvieran cambiando la práctica. Bueno, ¿se acuerdan de este señor? Michel Fulan decía en 1972 en su ensayo Otra visión de los procesos de innovación y sus usuarios sobre el concepto de significado, existiendo mucha bibliografía, fuentes teóricas, pero no la comprensión de esta. Es decir, lo que Fulan quería plantear en ello era el objeto central se situaba en el concepto innovación y no en el usuario, es decir, quienes implementarían la innovación, padres, profesores, alumnos, teóricos de la investigación, etcétera, etcétera. En este artículo se extrajeron algunas conclusiones en las cuales son que en los últimos 15 años, desde 1957 hasta 1972, se adoptaron numerosas innovaciones, pero se ha producido un poco cambio en el significado de los niveles educativos correspondientes. 2. El proceso de cambio se ha caracterizado por seguir un patrón, así como en estos cubitos bonitos que hay aquí, de color verde. Siendo las escuelas más que un mundo de significados, del universo de significados, solamente una interpretación y un mundo de adoptantes, como que si la escuela fuera un albergue. Por otra parte, tenemos las implicaciones del modelo descrito, es decir, que es algo confuso, ya que no se permitía, la diversidad en las innovaciones no se permitía. No existía una influencia directa en los procesos. 2. No se reconocían los cambios de roles y los cambios de pensamiento, que eran muy importantes en ese entonces, para poder fomentar la implementación. Y 3. No existía como tal un desaprendizaje y reaprendizaje, lo que hoy en día podemos encontrar como una deconstrucción y construcción de la implementación de los cambios educativos, ya que esto influye gastos para el sistema educativo, lo cual no conviene para el mismo sistema, y tampoco hay tiempo suficiente una vez iniciado el cambio. Como consecuencia de todo esto generaba alternativas vacías, es decir, condiciones y expectativas que quedaban, al parecer, en la utopía. Por último, Fulan y Promfet examinaron la caja negra de la implementación, la cual se condicionaba por 5 componentes que, adicionales o no al cambio, existían 14 factores que se agrupaban en las categorías siguientes. Primera categoría, características de la innovación, estrategias empleadas, características de las unidades adoptantes y, por último, características de las macrounidades sociales y políticas. Como era de esperarse, esto favorecía a los investigadores y a los políticos para centrarse en las dinámicas de la implementación. El término limitado por usuario. Esto fue todo, chaito. A continuación, la década del significado, de 1982 a 1992. Antes de pasarnos a dicha década, cabe señalar que la fecha de 1980 se integra a esta línea del tiempo debido a que a los años 80 comienzan las inquietudes de las personas hacia el cambio. Es decir, las personas sabían que algo tenía que modificarse, sabían que algo tenía que hacerse, sin embargo, nadie se hacía responsable, lo cual presentaba demandas de actuación. Continuando con la lectura, el autor Fulan, a través de su obra El significado del cambio educativo, la cual realizó en un tiempo récord de 5 horas a lo largo de un viaje de avión, constituye la idea de transformar el concepto de usuario al concepto de significado. ¿Por qué? Él dice y sostiene que el cambio pretende tener éxito solo si se toma la importancia los individuos y grupos que deberán encontrar el significado de lo que quieren realmente cambiar y la manera en que lo quieren cambiar. De esta manera,
traza un mapa del proceso de innovación. Al ser la innovación un proceso lineal, el proceso incluye también la iniciación, implementación, continuación y resultado de dicho proceso. Por lo tanto, considerar el cambio desde la perspectiva de actores es lo que plantea el autor Folán. Es decir, estos actores refiriéndose a las personas relacionadas en el ámbito educativo. A lo largo de la década de los 90, las perspectivas de la innovación, lo que se espera, lo que es y el desarrollo institucional se vienen modificando. En 1991 se plantea la nueva estructura del cambio, el nuevo significado del cambio, con la idea de que las personas experimentan el cambio de diferente manera a la que cual fue planeada, y esto produce un error tanto en la planeación como dicho error de las reformas y de la misma implementación. La misma obra considera dos capítulos. El primero, que habla sobre la preparación del profesorado, y el segundo capítulo, el cual se basa en el desarrollo de la profesión. Consideraba que el punto de partida no fuera directamente hacia la innovación como tal, sino que se haga hincapié en los individuos e instituciones, es decir, tomar en cuenta los agentes educativos que intervenían en dicha innovación. Parte importante de la década del significado fue la implementación del DIP, donde parte de lo antes mencionado también determina que el cambio educativo dependía de la evolución, desde lo que se toma como innovación hasta llegar al desarrollo institucional. En el último apartado de la línea de tiempo, la década de la capacidad del cambio, 1992, el autor Folán escribió unos textos cortos en 1993 titulado Las fuerzas del cambio, en la que surgieron dos grandes ideas en la conceptualización previa al tema. La primera idea fue complejidad de los procesos de cambio. La segunda idea, propósito moral y agente de cambio, son compañeros perfectos, ya que había escrito acerca de la diferencia entre progreso y cambio, pero no fue hasta que se dio cuenta de que los objetivos principales de un cambio deben establecer una diferencia, lo cual es verdaderamente un tema de cambio. Establecer una diferencia es cambiar, y que es además congruente con lo que la mayoría de los educadores pretenden hacer. Desde el mismo escrito se encuentra un capítulo titulado La complejidad de los procesos de cambio, en el que los temas tratados eran los problemas son nuestros amigos, la visión prematura puede cegarnos, etc. Finalmente, teniendo la perspectiva del capítulo de las fuerzas del cambio, diciendo que el individuo como el grupo inmerso en una organización y en una sociedad están aprendiendo a establecer un cambio en la vida de los alumnos, en la vida suya, y hacerlo, además bajo condiciones de fragmentación y estrés. Siguiendo con el apartado en las fuerzas del cambio, este concluye con que el sistema es intrínsecamente no lineal y endémicamente fragmentado e incoherente, escribiendo una propuesta de defensa posible para desarrollar una capacidad de aprendizaje tanto interna como externa, a pesar del sistema, con el fin de crear patrones coherentes en el individuo y en el grupo. Comenzando por el aprendizaje interno, el comienzo de un proceso de cambio está en nosotros mismos, crecer a pesar del sistema. Asimismo, continuar con el aprendizaje externo, donde cada persona debe usar aquellas herramientas que le sean posibles a fin de procurarse una vida plena, de sentido y agradable. En 1987, la Federación de Profesores de las Escuelas Públicas de Ontario se acercaron al autor para hablar sobre el trabajo de los profesores y de los directores que se habían desbordado y se estaba convirtiendo en algo cada vez más debilitante y menos satisfactorio. Por ello le propusieron escribir un breve artículo conteniendo conceptos poderosos y accesibles con sus correspondientes planes de acción. Después de haber escrito una monografía sobre el tema en 1988, Folán escribió la segunda edición en 1997,
sobre el tema ¿Por qué merece la pena luchar?, abordando en el tema del control interno, resaltando que el problema no era solo los directores desbordados del trabajo, sino que propiciaba la dependencia externa. Finalmente argumentaba que la única solución para los directores era tomar la iniciativa para romper ese círculo de la dependencia y llevar a cabo las políticas positivas, a pesar del sistema.